El viento salado de la Costa del Sol azotó mi rostro mientras el tren se detenía en la estación de Málaga. Tenía 22 años, y mi vida parecía un rompecabezas incompleto, con piezas que no encajaban. Frente a mí, Álvaro, el amigo de mi padre, me esperaba con una sonrisa que ocultaba algo que no podía descifrar. Nunca olvidaré esa primera mirada. Álvaro, con sus 28 años, era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, con un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio y una risa que llenaba el aire como si el mundo le perteneciera. Mi padre siempre hablaba de él como el hombre perfecto, exitoso ingeniero, aficionado al fútbol, el típico español que encandilaba a todos con su carisma. Pero yo, Javier, era diferente. Siempre lo había sido. Desde pequeño, supe que mi corazón latía por otros hombres, aunque nunca me atreví a decirlo en voz alta. En un pueblo como el nuestro, en las afueras de Sevilla, esas cosas no se hablaban. Se enterraban. Mi padre insistió en que estas vacaciones serían una oportunidad para madurar. Dijo que Álvaro, su amigo de la universidad, me ayudaría a encontrar mi camino. No entendía por qué me enviaba con alguien a quien apenas conocía, pero acepté. Tal vez porque no tenía nada que perder. O tal vez porque, en el fondo, quería escapar de mí mismo. El trayecto en coche desde la estación hasta la casa de verano de Álvaro en Marbella fue un torbellino de silencios incómodos. Él hablaba de su trabajo, del proyecto de una presa que estaba diseñando, pero yo solo miraba por la ventana, perdido en el reflejo de mi propio rostro. ¿Qué hacía aquí, con un hombre que representaba todo lo que mi padre quería que fuera? Un hombre que, según todos, era normal. Intocable. ¿Estás bien, Javi? Preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo girar la cabeza. Sus ojos verdes me observaban desde el retrovisor, y por un segundo, sentí que veía más allá de mi fachada. Solo estoy cansado, mentí, y volví a mirar por la ventana. La casa de Álvaro era un paraíso frente al mar. Techos altos, ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo y una terraza donde el sonido de las olas era una constante. Esa noche, mientras él preparaba una cena improvisada de tortilla de patatas y ensalada, me di cuenta de que no podía apartar los ojos de él. No era solo su físico, era la forma en que se movía, con una confianza que parecía desafiar al mundo. Me odié por notarlo. ¿Por qué aceptaste que viniera? Pregunté de repente, incapaz de contener la pregunta que quemaba en mi pecho. Álvaro dejó el cuchillo sobre la mesa y me miró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión seria que no le había visto antes. Tu padre me dijo que necesitas un cambio. Y yo, bueno, digamos que también necesitaba un descanso. No todo es tan perfecto como parece, Javi. Sus palabras me dejaron sin aire. Por primera vez, vi una grieta en su armadura de hombre perfecto. Pero no tuve tiempo de profundizar, porque él cambió de tema con una broma sobre mi maleta llena de libros. Me reí, aunque por dentro sentía un nudo. Había algo en Álvaro que me desestabilizaba, algo que no podía ignorar. Los días siguientes fueron una danza extraña. Por las mañanas, Álvaro insistía en llevarme a correr por la playa. Yo, que odiaba el ejercicio, lo seguía solo para no parecer débil. Él bromeaba, me retaba a seguirle el paso, y yo me sorprendía sonriendo más de lo que había sonreído en meses. Pero también había momentos de silencio, cuando nos sentábamos en la arena y él hablaba de su vida, una relación rota con una chica llamada Clara, la presión de su trabajo, la sensación de estar perdido a pesar de tenerlo todo. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo le cuentas a alguien como Álvaro que tu mayor miedo es ser quien eres? Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en la terraza, todo cambió. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el sonido del mar era hipnótico. Álvaro, con las mejillas enrojecidas por el alcohol, me miró de una forma que hizo que mi corazón se detuviera.
Javi, ¿alguna vez has sentido que no encajas en ninguna parte? Preguntó, su voz apenas un susurro. Quise mentirle, pero no pude. Asentí, y por primera vez, le conté una verdad a medias, que siempre me había sentido fuera de lugar, como si el mundo no estuviera hecho para mí. No mencioné mi sexualidad, pero sus ojos parecían entender más de lo que yo decía. Se acercó, solo un poco, y su rodilla rozó la mía. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que mi mundo se tambaleara. Todos estamos buscando algo, ¿no? Dijo, y su mano descansó un segundo en mi hombro antes de levantarse para rellenar su copa. Esa noche, no dormí. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué significaba ese roce? ¿Por qué sentía que Álvaro escondía algo? Y, sobre todo, ¿por qué mi corazón latía tan fuerte cuando él estaba cerca? Los días en Marbella se volvieron una rutina peligrosa. Cada mañana, Álvaro me arrastraba a la playa para correr, y yo, a pesar de mis quejas, empezaba a disfrutar de esas mañanas. No era solo el ejercicio, era la forma en que él me miraba cuando lograba seguirle el paso, como si estuviera orgulloso de mí. Pero también había algo más, algo que no podía nombrar. Cada roce accidental, cada sonrisa compartida, me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Y sobre mí. Una tarde, mientras paseábamos por el casco antiguo de Marbella, Álvaro insistió en que probáramos un helado de una tienda local. La calle estaba llena de turistas, pero para mí, solo existía él, su risa fácil, la forma en que señalaba los edificios antiguos como si fueran suyos, su manera de incluirme en cada plan como si yo fuera más que el hijo de su amigo. Cuando me pasó el cono de helado, nuestros dedos se rozaron, y juro que el tiempo se detuvo. Él no apartó la mano de inmediato, y yo no supe cómo interpretar ese instante. Javi, eres un desastre con el helado, bromeó, limpiándome una mancha de la comisura de los labios con su pulgar. Su toque fue eléctrico, y mi rostro ardió. Me reí para disimular, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara. Esa noche, en la casa, la tensión era palpable. Álvaro propuso ver una película, una comedia española que, según él, me haría olvidar mis problemas. Nos sentamos en el sofá, más cerca de lo necesario. A mitad de la película, cuando los personajes en la pantalla se besaban, sentí su mirada sobre mí. Giré la cabeza, y ahí estaba, observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Qué? Pregunté, mi voz temblorosa. Nada, respondió, pero no apartó la mirada. Solo me gusta pasar tiempo contigo, Javi. Eres diferente. Diferente. Esa palabra me persiguió toda la noche. ¿Qué quería decir? ¿Era una alabanza o una forma sutil de señalar que no encajaba? Me fui a la cama con la cabeza llena de dudas, pero también con una chispa de esperanza que no podía apagar. Al día siguiente, Álvaro me llevó a un mercado local. Entre los puestos de frutas y especias, me habló de su infancia en Cádiz, de cómo siempre quiso ser arquitecto pero terminó siendo ingeniero por presión familiar. Yo le conté sobre mis estudios de literatura, mi pasión por los libros y mi miedo a decepcionar a mi padre. Por primera vez, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Pero también noté algo en él, una sombra en su mirada cuando mencionaba a Clara, su ex. Había dolor ahí, y me pregunté si era solo por la ruptura o por algo más profundo. Esa noche, durante la cena, todo explotó. Habíamos bebido más vino de lo habitual, y la conversación derivó hacia temas más personales. Álvaro me preguntó si tenía novia, y yo, en un arranque de valentía o estupidez, le dije la verdad. No me interesan las chicas, solté, mirando mi plato para no enfrentar sus ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando levanté la vista, Álvaro no parecía sorprendido, pero había algo nuevo en su expresión, una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad.
¿Y eso te ha traído problemas? Preguntó con cuidado. Le conté todo. Las burlas en el colegio, el miedo a decepcionar a mi familia, la soledad de saber que mi pueblo nunca me aceptaría. Las palabras salían como un río desbordado, y cuando terminé, estaba temblando. Álvaro no dijo nada al principio. Solo se levantó, se sentó a mi lado y puso una mano en mi espalda. No estás solo, Javi, dijo en voz baja. Y no tienes que esconder quién eres. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un veneno. Porque en ese momento, mientras su mano seguía en mi espalda, me di cuenta de que estaba enamorándome de él. De Álvaro, el amigo hétero de mi padre. El hombre que, según todos, nunca podría corresponder a mis sentimientos. No podía mirarlo a los ojos sin sentir que me desmoronaba. Después de mi confesión, Álvaro no cambió su actitud hacia mí, pero algo entre nosotros era diferente. Sus bromas eran más cuidadosas, sus miradas más prolongadas. Yo, por mi parte, luchaba por mantener la distancia, pero cada día en esa casa de Marbella me acercaba más a un borde del que no podía escapar. Una mañana, Álvaro propuso un viaje en coche a Ronda, un pueblo encaramado en las montañas. El trayecto fue una mezcla de risas y silencios cargados de significado. Mientras conducía, Álvaro hablaba de su vida, de cómo la presión de ser perfecto lo había agotado. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba atrapada en el roce de su brazo contra el mío cuando cambiaba de marcha. En Ronda, paseamos por el borde del desfiladero, con el sol calentando nuestras espaldas. Álvaro se detuvo frente al abismo y me miró. ¿Alguna vez has sentido que quieres saltar, pero no sabes si es por miedo o por libertad? Preguntó. No supe qué responder. Pero en ese momento, con el viento revolviendo su cabello y sus ojos verdes brillando bajo el sol, quise besarlo. Quise arriesgarlo todo. Pero no lo hice. En cambio, murmuré algo sobre el paisaje y seguí caminando. Esa noche, en la casa, la tensión alcanzó su punto de ruptura. Habíamos cocinado juntos, una paella que salió sorprendentemente bien, y el ambiente era cálido, casi hogareño. Pero cuando terminamos de lavar los platos, Álvaro se quedó demasiado cerca. Su hombro rozó el mío, y esta vez, no se apartó. Javi, ¿puedo preguntarte algo? Dijo, su voz baja y seria. Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo oiría. ¿Alguna vez has estado enamorado? Preguntó. La pregunta me golpeó como un puñetazo. Quise mentir, pero sus ojos me tenían atrapado. Creo que sí, respondí, mi voz apenas audible. Pero es complicado. Él sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era triste, casi rota. El amor siempre lo es, dijo, y por un segundo, pensé que se acercaría más. Pero en cambio, se giró y salió a la terraza. Lo seguí, sin saber por qué. El mar estaba oscuro, y las estrellas parecían más lejanas esa noche. Álvaro estaba apoyado en la barandilla, mirando el horizonte. Me acerqué, y sin pensarlo, puse mi mano junto a la suya. No nos tocamos, pero el espacio entre nosotros vibraba con algo que no podía nombrar. Álvaro, ¿por qué me tratas así? Pregunté, mi voz temblando. Como si te importara de verdad. Él giró la cabeza, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Por qué me importas, Javi?, dijo. Más de lo que debería. Esas palabras fueron un terremoto. No supe cómo responder, pero mi cuerpo actuó por mí. Di un paso hacia él, y él no se apartó. Nuestras manos se rozaron, y esta vez, ninguno de los dos retrocedió.
Pero antes de que pudiera pasar algo más, Álvaro se apartó y entró en la casa sin decir una palabra. Me quedé en la terraza, con el corazón en la garganta y la certeza de que algo estaba cambiando. Pero también con el miedo de que, tal vez, estaba imaginando cosas que nunca serían reales. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Álvaro no mencionó lo que había pasado en la terraza, pero su comportamiento cambió. Me buscaba más, inventaba excusas para estar cerca, una caminata por la playa, un café en el pueblo, una partida de ajedrez que terminaba en risas. Pero también había momentos en que se retraía, como si luchara contra algo que no podía controlar. Yo, por mi parte, estaba atrapado en un torbellino de emociones. Cada mirada suya era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Una tarde, mientras paseábamos por Puerto Banús, Álvaro recibió una llamada. Su rostro se ensombreció, y cuando colgó, parecía distante. Era Clara, dijo, sin mirarme. Quiere que hablemos cuando vuelva a Sevilla. El nombre de su ex fue como un cuchillo. Recordé lo que mi padre había dicho, que Álvaro y Clara habían estado juntos durante años, que todos esperaban que se casaran. Me sentí estúpido por haber pensado que podía haber algo entre nosotros. ¿Aún la quieres? Pregunté, tratando de sonar casual. Álvaro suspiró y se detuvo frente a un yate amarrado en el puerto. No lo sé, admitió. Creí que sí, pero las cosas no son tan simples. No quise presionarlo, pero sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Esa noche, en la casa, me encerré en mi habitación y traté de leer, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba llena de Álvaro, su risa, su forma de mirarme, el roce de su mano en la terraza. Estaba enamorado, y eso me aterrorizaba. Al día siguiente, Álvaro me propuso una excursión a Gibraltar. El viaje fue una distracción bienvenida, pero la tensión entre nosotros seguía creciendo. Mientras caminábamos por la roca, con el mar brillando a lo lejos, Álvaro se detuvo y me miró. Javi, necesito decirte algo, dijo, su voz seria. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a confesar algo? ¿O iba a poner fin a lo que sea que estaba pasando entre nosotros? Cuando era más joven, tuve un amigo, alguien como tú, empezó, eligiendo sus palabras con cuidado. Era especial, pero nunca se lo dije. Y luego, la vida nos separó. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más valiente. No supe qué responder. ¿Estaba hablando de mí? ¿O era solo un recuerdo? Antes de que pudiera preguntar, él cambió de tema, señalando un mono que trepaba por la roca. Pero sus palabras se quedaron conmigo, alimentando una esperanza que no podía controlar. Esa noche, de vuelta en Marbella, todo explotó. Estábamos en la terraza, compartiendo una cerveza, cuando Álvaro me miró con una intensidad que me dejó sin aire. Javi, ¿qué haces cuando sientes algo que no deberías sentir? Preguntó. No pude contenerme más. Dímelo tú, Álvaro, respondí, mi voz temblando. Porque estoy sintiendo cosas que no sé cómo manejar. Por un momento, pensé que se alejaría. Pero en cambio, dio un paso hacia mí. Su mano encontró la mía, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, casi desesperado, pero suficiente para cambiarlo todo. Esto no debería estar pasando, murmuró, retrocediendo, su rostro lleno de confusión. Pero yo no podía dejarlo ir. No ahora. Tomé su mano y lo miré a los ojos. Álvaro, no me dejes solo en esto, supliqué. Él no respondió. Solo me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo.
Pero también vi algo más, una chispa de posibilidad. El beso de Álvaro fue como un incendio que no podía apagar. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y miedo. Él evitaba hablar de lo que había pasado, pero no podía evitar las miradas, los roces, los momentos en que nuestros cuerpos parecían buscarse sin permiso. Yo estaba perdido en él, pero también aterrado. ¿Qué significaba esto para él? ¿Era solo un momento de debilidad, o había algo más? Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, Álvaro recibió otra llamada de Clara. Esta vez, no colgó de inmediato. Escuché fragmentos de la conversación, necesitamos hablar, no es tan fácil, te extraño. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Javi, necesito ser honesto contigo, dijo, evitando mis ojos. No sé qué estoy haciendo. Esto, lo que pasó entre nosotros, no estaba planeado. Sus palabras fueron un golpe. ¿Entonces qué fue? ¿Un error? Pregunté, mi voz temblando. No, no fue un error, respondió rápidamente. Pero no sé si puedo ser lo que tú necesitas. No sé si puedo ser eso. ¿Eso? La palabra dolió más de lo que esperaba. Me levanté y me encerré en mi habitación, incapaz de enfrentar la realidad. Durante horas, me pregunté si había malinterpretado todo. Tal vez Álvaro solo estaba confundido. Tal vez yo era solo un experimento. Esa noche, él tocó a mi puerta. Cuando abrí, su rostro estaba lleno de arrepentimiento. No quería herirte, Javi, dijo. Esto es nuevo para mí. Nunca había sentido algo así por un hombre. Pero contigo, es diferente. Y eso me asusta. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una advertencia. Le pedí que fuera honesto, que me dijera qué quería. Pero él no tenía respuestas. Solo me pidió tiempo. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Había momentos de cercanía, como cuando me enseñó a surfear en la playa, riendo mientras caíamos en las olas. Pero también había silencios, momentos en que lo veía perdido en sus pensamientos, probablemente pensando en Clara o en la vida que había dejado en Sevilla. Una noche, mientras caminábamos por la playa, Álvaro se detuvo y tomó mi mano. Javi, no sé a dónde va esto, dijo. Pero no quiero que termine. Lo miré, y por primera vez, vi al hombre detrás de la fachada. No al ingeniero perfecto, no al amigo de mi padre, sino a Álvaro, vulnerable y real. Lo besé, y esta vez, no se apartó. Nos quedamos allí, con el mar como testigo, sabiendo que lo que estábamos construyendo era frágil, pero también hermoso. Las últimas semanas en Marbella fueron un sueño del que no quería despertar. Álvaro y yo encontramos un ritmo, una forma de estar juntos sin nombrar lo que éramos. Nos besábamos a escondidas, reíamos como adolescentes, y por primera vez, sentí que podía ser yo mismo. Pero el mundo real seguía acechando, y la llamada de Clara fue un recordatorio de que nuestro tiempo en esta burbuja estaba por terminar. Una mañana, Álvaro me propuso un viaje a Granada. Quería mostrarme la Alhambra, dijo, porque nadie debería morir sin verla. El viaje fue mágico, los patios llenos de flores, los arcos que parecían susurrar historias, la forma en que Álvaro me tomaba de la mano cuando nadie miraba. Pero también noté que estaba más callado, como si cargara un peso que no compartía. Esa noche, en un pequeño restaurante en el Albaicín, Álvaro me confesó la verdad. Clara quería volver con él. Le había ofrecido una vida que él siempre había creído querer, estabilidad, una familia, la aprobación de todos. Pero también me dijo que no podía imaginar su vida sin mí. No sé qué hacer, Javi, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, siento que estoy viviendo de verdad.
Pero también siento que estoy traicionando a todos. Lo abracé, porque no había palabras que pudieran arreglar su dolor. Pero en mi interior, el miedo crecía. ¿Y si elegía a Clara? ¿Y si todo esto era solo un paréntesis en su vida? De vuelta en Marbella, los días se volvieron más intensos. Cada momento juntos era una mezcla de alegría y urgencia, como si ambos supiéramos que el tiempo se agotaba. Una noche, mientras yacíamos en la cama, Álvaro me abrazó con fuerza. No quiero perderte, susurró. Entonces no lo hagas, respondí, aunque sabía que no era tan simple. El día antes de nuestro regreso a Sevilla, Álvaro recibió una visita inesperada. Era mi padre. Había decidido venir a ver cómo estábamos. Su presencia rompió la burbuja. Durante la cena, mi padre hablaba de planes para el futuro, de cómo Álvaro debía sentar cabeza con Clara. Yo me sentía invisible, atrapado en un papel que no quería interpretar. Esa noche, después de que mi padre se fue a dormir, Álvaro me buscó en mi habitación. No puedo seguir fingiendo, Javi, dijo. Pero no sé si estoy listo para enfrentar el mundo. Lo besé, porque era lo único que podía hacer. Pero en el fondo, sabía que nuestro tiempo en Marbella estaba llegando a su fin, y que lo que venía después sería la verdadera prueba. El regreso a Sevilla fue como despertar de un sueño. La realidad me golpeó con fuerza, mi padre, el pueblo, las expectativas que siempre me habían aplastado. Álvaro y yo apenas hablamos durante el viaje en coche. Él conducía, con los ojos fijos en la carretera, mientras yo miraba por la ventana, tratando de aferrarme a los recuerdos de Marbella. Cuando llegamos a casa, mi padre nos recibió con una sonrisa, pero sus preguntas sobre las vacaciones eran superficiales. No sospechaba nada, pero su presencia me recordaba lo lejos que estaba de aceptar quién era yo. Esa noche, Álvaro me envió un mensaje: necesito verte. En el parque, a medianoche. Lo encontré bajo un olivo, con el rostro iluminado por la luz de la luna. Estaba nervioso, pero decidido. He hablado con Clara, dijo. Le conté todo. Sobre nosotros. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué dijo? No lo tomó bien, admitió. Pero también le dije que no puedo seguir viviendo una mentira. Javi, no sé qué va a pasar, pero quiero intentarlo. Contigo. Sus palabras fueron un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Le conté a Álvaro sobre mi miedo a enfrentar a mi padre, a mi pueblo, al mundo. Él tomó mi mano y me prometió que no estaría solo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Álvaro decidió ser honesto con su familia, y aunque no todos lo aceptaron, encontró apoyo en su hermana, que lo abrazó con lágrimas en los ojos. Yo, por mi parte, hablé con mi padre. No fue fácil. Hubo gritos, lágrimas, y días de silencio. Pero también hubo un momento, semanas después, en que me abrazó y me dijo que solo quería que fuera feliz. Álvaro y yo no tuvimos un cuento de hadas. Hubo días difíciles, miradas de desaprobación, susurros en el pueblo. Pero también hubo noches en las que nos reíamos hasta el amanecer, viajes improvisados, y la certeza de que, juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa. Un año después, mientras paseábamos por la playa de Cádiz, Álvaro me tomó de la mano y me miró con esa sonrisa que aún me hacía temblar. Javi, estas vacaciones cambiaron mi vida, dijo. Y la mía, respondí, y lo besé bajo el cielo estrellado. No éramos perfectos, pero éramos reales. Y eso, al final, era suficiente.